El árbol de la ciencia, Henry James. Entre otras convicciones secretas, cual las que todos albergamos, Peter Branch estimaba como el más grande logro de su vida no haber emitido jamás un juicio comprometedor sobre la obra, como era denominada, de su amigo Morgan Mallow. En lo tocante a ella, según pensaba él honradamente, nadie podía, con veracidad, citar una sola opinión pronunciada por sus labios y en ningún lado podía haber constancia de que, a ese mismo respecto, en ninguna ocasión y tesitura alguna hubiese mentido o hubiese proclamado la verdad. Semejante triunfo le parecía la relevancia capital, aun siendo un hombre que había logrado otros triunfos. Un hombre que había llegado a los 50 años, que había eludido el matrimonio, que había vivido sin dilapidar su fortuna, que desde muchos años atrás amaba a la señora Mallow sin decir palabra y que, lo último en orden pero no en importancia, se había juzgado a sí mismo hasta los más íntimos recovecos. De hecho, se había juzgado hasta tal punto que había sentenciado que la actitud que mejor le cuadraba era una gran humildad global, y sin embargo, nada lo hacía tener mejor concepto de sí mismo que el recto rumbo que había logrado seguir pese a varios de los escollos precipitados. De esta guisa consideraba categóricamente un mérito que aquellos de sus amigos, en quienes más confianza tenía, fueran precisamente aquellos ante quienes guardaba la mayor reserva. Él no podía, al menos eso había decidido el excelente hombre, decirle a la señora Mallow que ella era la adorable causa única de su contumaz soltería, y tampoco decirle al marido que la visión de los innumerables mármoles que poblaban el taller de éste le causaban un sufrimiento cuya incisividad ni siquiera el tiempo había conseguido embotar. Sin embargo, su victoria, como ya he apuntado, en lo tocante a estas esculturas no consistía solo en haber callado que las abominaba, consistía además heroicamente en no haber intentado nunca obtener, como premio a su silencio, una dulce compensación de otro orden. La situación entera entre estas buenas gentes era en verdad cosa digna de admiración, y probablemente no había ninguna que le fuese comparable en muchas lenguas a la redonda del punto que los incumbe. La zona londinense donde en aquella época los melodiosos declives de Hampstead principiaban a ser develados por los quebrados ritmos de St. John's Wood. Peter deploraba las estatuas de Mallow y adoraba a la esposa de Mallow, pero sentía considerable simpatía hacia Mallow, por quien, a su vez, él era igualmente apreciado. La señora Mallow exhibía gran admiración por las estatuas, aunque si la apuraban, confesaba preferir los bustos, y su ostensible afecto por Peter Branch se debía al afecto que este último le testimoniaba a Morgan. Por lo demás, cada uno de los tres amaba a los otros dos por la delicadeza con que trataban a Lancelot, el único y muy querido descendiente de los Mallow, en quien el amigo de la casa tenía al tercero, pero sin duda el más guapo de sus ahijados. Desde su nacimiento, ninguno de la familia, ni siquiera el propio niño, si hubiese sido posible consultarlo, habría hallado sujeto más cualificado que Peter para el papel de padrino. Por fortuna, todas las notables personas gozaban en el aspecto pecuniario de cierto desahogo. De lo contrario, el maestro no había podido pasar sus solemnes Van der Herg en Florencia, o como sea que se pronuncie esa maldita palabra, y en Roma, ni continuar junto al Támesis, no menos que junto el Arno y el Tíber, amontonando una tras otra obras no vendidas y modelando, como lo que no tenía otro remedio que ser una pasión de todo punto desinteresada, fantaseadas cabezas de celebridades demasiado sumidas en la época o demasiado poco, demasiado ocupadas en vivir el presente o demasiado muertas y enterradas en el pasado, para concederle sesiones de pose. Ni tampoco Peter, que se presentaba casi todos los días, habría podido encontrar los suficientes ratos de ocio para colaborar con su presencia a mantener toda esta complicada tradición de cosas. Él, el depositario de estos secretos,
Era hombre macizo pero bonacible, corpulento y recio, rubicundo y crespo, de entonaciones profundas, miradas profundas, bolsillos profundos, por no mencionar su hábito de las pipas largas, los sombreros flexibles y los trajes descoloridos entre parduzcos y grisáceos, en apariencia siempre los mismos. Se había entregado a escribir, según se sabía, aunque nunca se hubiera entregado a hablar, en particular de eso, y daba la impresión, ya que, según se creía, continuaba cogiendo la pluma, de que prosiguiera su actividad literaria para tener algo más, como si de suyo aún no tuviera bastante, sobre lo cual callar. Sea como fuere, lo cierto es que sus ocasionales versos y prosas, ignorados de todos, le permitían afirmar ante su propia mirada la integridad de su buen gusto y comprobar paladinamente la interdependencia de la fama y la mediocridad. La puerta verde de su propiedad se abría en una tapia de jardín cuyo estuco lucía agrietado y desviado, y en la pequeña mansión en la que a la que aquella daba paso, todo era vetusto. El mobiliario, los sirvientes, los libros y los grabados, las costumbres inmemoriales y aún los arreglos más recientes. A 10 minutos de allí, los Mallow tenían su propia residencia, bautizada como Villa Carrara, cuyo taller se levantaba sobre un pequeño terreno que estos, en su feliz optimismo, habían anexado a la propiedad con el fin de edificar tal santuario de la arte. Ello había sido posible por la buena suerte, si es que no habría que llamarla mala, de que la señora Mallow, al desposarse, hubiera adoptado a su marido una dote suficiente para procurarle una mínima seguridad y permitirle así, respecto del arte del cincel, mantenerse en sus 13. Y en sus 13 se mantenía, siempre se había mantenido. El engolado escultor y su esposa, en favor de los cuales la naturaleza había rizado el rizo privándolos de toda conciencia de lo difícil, de escultor Morgan lo tenía todo excepto el espíritu de Fidas. La casaca de terciopelo marrón, el berreto apropiado, el aspecto plástico, los dedos melindrosos, un bonito acento italiano y un viejo fámulo traído de Italia. Parecía compensar todas sus ineptitudes cuando le ordenaba a Egidio, en su lengua natal, que hiciera girar alguno de los pedestales rotatorios que en el taller abundaban. En Villa Carrara todos eran muy italianizantes, y lo inconfesable del papel que este hecho representaba en la vida de Peter era mayormente que le aportaba, a fuer de británico, a machamartillo, la justa cantidad de extranjería que era capaz de tolerar. Toda su Italia la constituían los Mallow, aunque en cierto modo era gracias a Italia por lo que le agradaban. Su sola preocupación era que Lance, así llamaba por abreviación a su ahijado, resultaba, a despecho de su educación en un colegio nacional, acaso una pizca demasiado italiano. Por otra parte, Morgan poseía el aspecto de la imagen aduladora que uno puede tener de sí mismo, semejante a aquellas que cabe contemplar en esa gran sala del Museo de los Uffizi, dedicada a autorretratos de artistas. La única lamentación del maestro era no haber nacido pintor en vez de escultor, a causa de su deseo de haber contribuido a la insigne colección sobre dicha. Con el tiempo, se vio que Lance, de todas formas, sí que sentía la vocación de los pinceles, pues cuando el muchacho frisaba ya en los 20 años, un buen día la señora Mallow le anunció al amigo, quien solía ser confidente de los problemas y preocupaciones más íntimos de la familia, que no parecía sino que en rigor de verdad no tenía más remedio que dejarlo, seguir la carrera de pintor. Ya no podían permanecer insensibles ante la circunstancia de que no cosechaban ningún laurel en Cambridge, donde la facultad en que otrora había hecho French los estudios llevaba un año suavizándole las reprimendas únicamente por consideraciones a su padrino. Así pues, ¿a qué obstinarse en la vana tentativa de formarlo para lo imposible? Lo imposible, ella ya estaba sobradamente claro. Era que Lance pudiese llegar a ser otra cosa que artista. ¡Oh, cielos, cielos! Exclamó el pobre Peter.
¿Cómo? ¿No cree usted en ello? Preguntó la señora Mallow, quien, aunque cumplidos ya los 40, había conservado unos ojos de un violeta terciopelado, una lisa piel lustrosa y un suave cabello rojizo. ¿Que si no creo en qué? Pues en la pasión que siente Lance. No sé bien a qué se refiere con eso de creer en su pasión. No se me había escapado, ciertamente, la propensión de Lance, desde su más tierna infancia, a enarbolar pinceles y mezclar colores, pero yo esperaba, lo confieso, que se le pasaría. ¿Y por qué habría de pasársele? Preguntó ella con una hermosa sonrisa. Había cuenta de los preciosos antecedentes familiares. Habida cuenta de los preciosos antecedentes familiares. Una pasión es una pasión, aunque claro está que, naturalmente, usted, mi buen Peter, no entiende nada de semejantes cosas. ¿Se ha extinguido la del maestro alguna vez? Por un momento, Peter apartó el semblante y, a su habitual manera informe, durante algunos instantes emitió un sonido intermedio entre un silbido atenuado y un rezongro reprimido. ¿Cree usted que también él se convertirá en un maestro?, preguntó. Apenas si ella pareció dispuesta a llegar tan lejos, pero mostró en conjunto un aplomo maravilloso. Ya sé lo que quiere insinuar usted. Merecerá la pena una actividad que descansará las mismas envidias y suscitará las mismas maquinaciones que en ciertos momentos casi han resultado demasiado duras de soportar para el padre de Lance. Pues bien, contemos con ello, ya que nada excepto la trapacería en la triste época en que vivimos puede, por lo visto, asegurar el éxito, y ya que si una maldición le ha otorgado el don del refinamiento y la exquisitez, uno fácilmente puede verse teniendo que mendigar el pan toda la vida. Pongámonos en lo peor. Supongamos que él tenga la desgracia de volar tan alto que el gusto vulgar del ignaro populacho no pueda seguirlo. Recuerde, así y todo, la ventaja de que disfrutará él, la misma que disfruta el maestro. Él conocerá. Peter semejó pesaroso. Ah, pero ¿qué es lo que conocerá? La felicidad interior, exclamó la señora Mallow, con entonación algo impacientada, y se fue. Naturalmente, Peter hubo de tener poco después una charla sobre aquello con el propio joven, y oírle que virtualmente estaba ya todo decidido. Lance no iba a volver más a la universidad e iba a marcharse a París, donde podría, ya que la suerte estaba echada, encontrar reunidas el máximo número de facilidades. Peter siempre había tenido la impresión de que era necesario aceptar a su ahijado tal como era, pero quizás nunca hasta ese momento se había visto tan forzado a verlo como era realmente. Entonces, ¿es que abandonas Cambridge por completo? ¿No es bastante lamentable? Al modo de ver del amigo, Lance se habría parecido a sus padres si hubiese sido menos humorista, y a su madre si hubiese sido más hermoso. Pero era una buena solución intermedia. Para Peter, eso de que, a la manera de los jóvenes modernos, tuviera a primera vista más bien el aire de un corredor de bolsa que el de un artista en agraz. El muchacho hizo valer que se trataba de una cuestión de tiempo. Le quedaban tantas experiencias por vivir, tantos hechos por observar. Había sostenido algunas conversaciones con sus camaradas y se había formado una opinión propia al respecto. En nuestros días, dijo, lo que importa, sabe usted, no es llegar a adquirir erudición, sino discernimiento. Ante esto, su interlocutor emitió un gruñido. «Oh, diablos, no quiera saber discernir». Lance se maravilló. «¿Qué? ¿No, que no quiera saber discernir? Entonces, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno? ¿El qué?» «Pues todo. ¿No confía usted en mi talento?» Peter aspiró su larga pipa en silencio durante un instante, después ahondó. «No es el discernimiento sino la ignorancia lo que, nos lo dicen excelentemente, nos da la felicidad». «Entonces, ¿no cree usted que yo tenga talento?», insistió Lance. Peter, según su costumbre de inesperados gestos bonachones, puso su brazo en torno al cuello de su ahijado y lo mantuvo así un momento diciendo, «¿Qué sé yo?». «Ah», dijo el joven, «si es su propia ignorancia lo que está usted tratando de defender». De nuevo, durante una pausa, sentado en el diván, el padrino fumó. «No se trata de eso», dijo. «Yo tengo la desgracia de ser omnisciente». «¡Ah, caramba!», dijo Lance, riendo de nuevo. «Sí sabe usted demasiado». De eso se trata precisamente, y de ahí porque soy tan desdichado. La jocundidad de Lance subió de punto. ¿Desdichado usted? Venga ya.
Pero me olvidaba, completó su compañero, de que tampoco debería saber nada de este asunto. Eso sería, también para ti, saber demasiado. Voy a comunicarte tan solo mis intenciones. Peter se levantó del diván. Si aceptas volver a Cambridge, yo te pagaré todos los gastos. Lance lo miró de hito en hito, un tanto pesaroso a despecho de sentirse todavía más divertido. Oh, Peter, exclamó, ¿desprecia usted París? Pues hasta ese extremo. Caramba, le tengo miedo. Ah, ya lo entiendo. No, tú no entiendes nada, no aún. Pero acabarás entendiendo, es decir, corres el riesgo de acabar entendiendo, y eso no es bueno. El joven reflexionó más seriamente. Pero mi inocencia ya está. ¿Ya ha recibido golpes? Oh, ello tiene remedio, siguió Peter. La restauraremos aquí. ¿Aquí? Entonces, ¿lo que usted desea es que permanezca en casa? Peter casi lo confesó. Caramba, estamos los cuatro tan bien como estamos, todos juntos, tan amparados unos por otros. Escucha, no lo eches a perder. Ante esto, el joven, que ya se había tornado grave, pasó a la consternación, impresionado ante el muy sentido tono de su amigo. Entonces, ¿a qué se dedicaría servidor? A ser mi ahijado. Atiende, muchacho. Y ahora, Peter, suplicó de veras, yo me ocuparía de tu mantenencia. Lance, que con las piernas extendidas y las manos en los bolsillos, había permanecido sentado en el diván, lo escudriñó con mirada desconfiada. Después se incorporó. Lo que usted piensa es que no tengo suficientes aptitudes, que no triunfaré. ¿A qué te refieres con eso de triunfar? Lance reflexionó de nuevo y respondió: Caramba, el mejor triunfo, creo, consiste en satisfacerse a uno mismo. ¿No es de eso precisamente lo que, a despecho de las maquinaciones y todo lo demás, disfruta, a su especial modo inimitable, el maestro? Tantísimas cosas incluidas en esta pregunta pedían contestación simultánea, que lo de afectos prácticos hizo de poner fin a la conversación, la cual se volvió singularmente difícil a la luz de tamaña evidencia renovada de que, aunque posiblemente la inocencia del joven durante el transcurso de sus estudios, como afirmaba él mismo, hubiera sufrido golpes, la quintesencia de su candor permanecía intacta. Lo cierto es que ella no era lo que Peter había por supuesto, y lo que al propio tiempo deseaba por encima de todo, pero, debido a alguna perversión suya, la ingenuidad de Lance lo indignó. El joven creía que las maquinaciones y todo lo demás, creía en especial modo, inimitable, creía en suma, el maestro. 1 o 2 meses más tarde, no solo Lance no había vuelto a Cambridge con todos los gastos pagados por su padrino, sino que además, 15 días después del asentamiento de aquel en París, Peter le mandó 50 libras esterlinas. Entretanto, en su país natal, Peter se había mentalizado para lo peor, y jamás lo que podía ser lo peor se le había prefigurado de una forma tan vívida como cuando un domingo por la noche en que, como de costumbre, él acudió a casa de sus amigos para cenar. La señora Villa Carrara lo saludó con una de Villa Carrara lo saludó con una pregunta sobre, ni más ni menos, las riquezas de los canadienses. Ella hablaba en serio, hablaba casi con apasionamiento. Dígame, ¿hay muchos de ellos verdaderamente ricos? Por fuerza, él hubo que confesar no saber nada acerca de aquello, aunque posteriormente recordaría muchas veces esta velada. La habitación en que se hallaban estaba exornada con diversas muestras de genialidad del maestro, las cuales poseían el mérito de tener, como sugería a menudo la propia señora Mallow, unas dimensiones infrecuentemente oportunas. Eran dimensiones en efecto poco usuales en las creaciones del cincel y ofrecían la peculiaridad de que, si los objetos y los detalles destinados a ser pequeños parecían demasiado grandes, los objetos y detalles destinados a ser grandes parecían demasiado pequeños. La intención del maestro, fuese en ese respecto o en cualquier otro, había permanecido en casi todos los casos, incluso tras el paso de los años, inescrutable para Peter Branch. Las creaciones de que tan insuficientemente la exteriorizaban se erguían, un poco por todas partes, sobre pedestales y ménsulas, sobre mesas y estanterías. Todo un pequeño pueblo blanco, de fija mirada, heroico, idílico, alegórico, mítico, simbólico, en que la proporción se había desviado y extraviado de tal manera que la plaza pública y la repisa de la chimenea parecían haber intercambiado sus papeles, pues todo lo monumental resultaba diminuto y todo lo diminuto monumental.
Las obras de estas dos categorías, por otra parte, eran innegablemente miembros de una estirpe en la cual, singular fenómeno, cada estatua no ofrecía ninguna información acerca de su respectiva profesión, edad o sexo. Al igual que los Mallow, ellas mismas, este pueblo de estatuas, componían la familia del desdichado Branch. Por lo menos le eran, en grandísima medida, íntimamente familiares. La coyuntura presente era de aquellas que desde hacía mucho tiempo había aprendido a identificar y a definir. Breves fogonazos de la débil llama, dulces ráfagas de un aire más clemente, 2 veces al año, con regularidad, el maestro confiaba en su suerte. Aparte, confiar todo el año en su genio. Esta vez la prosperidad tenía que estar asegurada con una pareja de luto procedente de Toronto, que acababa de hacer el magnificente encargo, la ejecución de una tumba para 3 niños difuntos a quienes deseaban ver conmemorados en el grupo escultórico, con un estilo a la par simbólico y realista. Ese era naturalmente el trasfondo de la pregunta de la señora Mallow. Al suponer que estos extranjeros eran adinerados, cabía creer por la índole de la admiración de los mismos, así por sus misteriosas alusiones, eran gente un poco extravagante, dejadas caer a propósito de la posibilidad de otros encargos de tenor funerario, en un patrocinio futuro, y no menos factible era que, si el maestro conseguía adquirir una mínima notoriedad en aquellos lejanos pagos, una larga serie de clientes canadienses viniera inexorablemente a hacer sus pedidos. En otras ocasiones, Peter había visto afluencias de clientes coloniales y autóctonos, grupos de compradores que, sin embargo, habían producido poquísimos vacíos en la compañía mármorea que los rodeaba, pero se guardaba mucho, en circunstancias así, de hacer tambalearse tales ilusiones halagüeñas. Mientras duraban, construían un bálsamo para la amargura ocasionada por las distinciones jamás obtenidas, el largo sufrimiento de las medallas y sus diplomas constantemente otorgados a otros, y alimentaban así la lámpara destinada a lucir hasta el próximo eclipse. Ellos vivían, empero, al fin y a la postre, tal como siempre era maravilloso comprobarlo, sobre un plan trascendente, apenas atentos a los altibajos de la existencia. Consentían a veces deliciosamente en reconocer que el público, de cuando en cuando, no era demasiado infame como para desear comprar, pero jamás renunciaban a la muy honda convicción de que el maestro era siempre demasiado excelso como para lograr vender. A menudo Peter se decía que ellos estaban, sea como fuere, maravillosamente forjados para su destino. El maestro tenía una vanidad y su esposa una lealtad cuyo mérito y encanto habrían sido disminuidos por el éxito, privándolas de inocencia. Cualquiera puede resultar hechicero si vive bajo un hechizo, y cuando Peter miraba el mercenario mundo exterior, todavía más falto de equilibrio y armonía que el propio museo del maestro, se preguntaba si alguna vez se habría conocido a otra pareja tan por completo ajena a las infamias de la corriente. Qué mala pata que Lance no esté aquí presente para regocijarse con nosotros, suspiró aquella noche la señora Mallow durante la cena. Beberemos a la salud del ausente, repuso su marido y llenó el vaso de su amigo y el suyo. Vertió una gota en el de su compañero y prosiguió. De todos modos, de su compañera y prosiguió. De todos modos, esta noche, comprensible por otra parte, todo hay que admitirlo, que a la serenidad, esa no depende de las circunstancias, de que nosotros siempre hemos podido disfrutar. Esperemos que alcance, aclaró el maestro, retrepándose en su sofá bajo la grata luz de lámpara y junto al grato fuego de chimenea, alzando su vaso y paseando la mirada por su familia de mármol, monstruosa progenie, más o menos presente en todas las habitaciones. Esperemos que alcance la felicidad que haya en la mera práctica hermosa de un arte. Peter estudió su vino con aire un poco cohibido. Me importa poco el nombre con que califique usted la situación en que un artista permanece ignorado, mas es necesario que Lance aprenda a vender, creo yo. Brindo porque él se haga con el secreto de la vil popularidad. Oh, sí, él debe vender, concedió con sorprendente sinceridad la madre del muchacho, la cual había tenido que ser aún más, no obstante, como esta declaración semejó paternizarlo, la esposa del maestro. Oh, dictaminó confiadamente, tras una pausa, el escritor, Lance venderá, no temas.
habrá aprendido. He ahí precisamente, comentó con malicia la señora Mallow, lo que exasperó a Peter. ¿Por qué diantres se mostró usted tan pérfido, Peter, cuando Lance le habló sobre ello? Cuando la dama de sus pensamientos lo miraba con afectuoso reproche, favor no infrecuente de su parte, Peter nunca encontraba las palabras, pero el maestro, que era la mismísima personificación de la donosura y el tacto, lo ayudó a salir de este trance como tantas veces lo había hecho. Es la manía de Peter, ya sabes, a propósito de la cual Peter y yo hemos diferido tantas veces. Él sostiene la teoría de que el artista debe ser tan solo impulso e instinto. Yo sostengo, evidentemente, que es necesario un poco de aprendizaje, no demasiado, pero sí en una proporción conveniente. Ahí tienes, terminó de explicarlo a su esposa. ¿Por qué protestó pensando en los riesgos que, ya ves, podría correr Lance? Ah, claro. Y a través de la mesa volvió a orientar la señora Mallow sus ojos violeta hacia el suscitador de aquella explicación. Él solo podía tener, por supuesto, buenas intenciones, pero ello no quita que, si Lance hubiera seguido su consejo, él habría resultado, a la hora de la verdad, horriblemente cruel. Ellos tenían una forma cordialmente bromista de hablar de Peter en su propia presencia, como si éste fuese de arcilla, o, a lo sumo, de yeso, e invariablemente el maestro se mostraba magnánimo. Se habría dicho que ordenaba a Egidio que lo hiciese girar de su pedestal. Oh, pero el pobre Peter, dijo, no andaba tan equivocado al hablar de las cosas que quizá, al fin y al cabo, esté aprendiendo Lance. Uy, no creo que se trate de nada grave en lo referente a sus planes artísticos, insistió ella. Todavía, al parecer, el pobre Peter, pícara y traviesa. En efecto, se tratará tan solo de las pequeñas triquiñuelas a la francesa, dijo el maestro, ante lo cual su amigo tuvo que fingir reconocer, presionado por la señora Mallow, que había sido únicamente su recelo hacia esos vicios estéticos que lo habían motivado sus inquietudes. Ahora ya sé, le dijo Lance al cabo de un año. ¿Por qué se opuso usted a mi proyecto? De vuelta a su país, naturalmente, por un corto plazo de tiempo, el joven se inclinaba a permanecer en Villa Carrara, donde había hecho ya 2 o 3 veces tras su partida breves reapariciones. Su presente estadía se anunciaba como un periodo de vacaciones más prolongado. Me ha sobrevenido algo bastante terrible. No es tan bueno esto de saber la verdad. He de decir que efectivamente no tienes alegre el semblante. Se vio Peter forzado a convenir bastante pesarosamente. De todos modos, ¿estás segurísimo de que la sabes? Cuando menos, sé todo lo que puedo soportar. Estas observaciones eran intercambiadas en la residencia de Peter, y el joven, fumando un pitillo, estaba junto a la chimenea, con la espada vuelta al fuego. Era cierto que la expansividad de su juventud parecía haberse apaciguado ya un poco. El pobre Peter quedó impresionado. Caramba, ¿has comprendido realmente los motivos personales que yo tenía para no querer que fueras a París? ¿Personales? Lance reflexionó. Me parece que, en lo ateniente a motivos personales, solo puede haber uno. Permanecieron un momento sondeándose el uno al otro. ¿Estás completamente seguro? ¿Completamente seguro de ser un fracaso sin una sola pizca de talento? Completamente. Desde hace algún tiempo. ¡Ja! Y Peter se volvió de espaldas, se habría dicho que casi tranquilizado. Ese es el poco agradable descubrimiento que he hecho. Oh, ese. No me preocupa, dijo Peter, tornando a encararlo a renglón seguido. Quiero decir, personalmente me es igual. No obstante, reconocerá usted que a mí no me es igual. Vaya, ¿qué pretendes decir con eso? Preguntó Peter con escepticismo. Y ante esto, Lance hubo de explicar cómo su aprendizaje en París solo había servido para enseñarle implacablemente las dudosas características de su talento. Su aprendizaje lo había iluminado, de tal manera que una luz nueva refulgía en sus ojos, pero esta luz había tenido por efecto desvelarle demasiadas cosas. ¿Sabe usted la causa de mi sufrimiento? Un exceso de inteligencia. En el fondo, París era el último lugar donde habría debido ir. He aprendido a darme cuenta de mis insuficiencias. El pobre Peter quedó conmovido. Lo que Lance había recibido era un mazazo, pero incluso tras la larga conversación durante la cual el joven anunció sin ambages
La dura verdad que había aprendido a sus propias expensas, su amigo traslució menos satisfacción de la que en casos parecidos se manifiesta en un semblante connotador del suave comentario. Ya te lo había advertido yo. En esta ocasión el pobre Peter aludió tan poco a lo que ya le había advertido él, que 1 o 2 días más tarde Lance no pudo menos que retomar la cuestión. ¿Qué era lo que, antes de mi partida, en realidad temía usted que yo descubriese? Esto, empero, Peter rehusó contestárselo. Le argumentó que si él solo no había adivinado ya, probablemente jamás lo adivinaría, y que en tal caso resultaba contraproducente para ambos a dos, sin ningún género de dudas, formular el motivo de sus temores. Lance lo atalayó. Al calor de esto, durante unos instantes, con la insolente curiosidad de la juventud, incluso con el aire de que estuviesen cruzándose el espíritu 2 o 3 hipótesis plausibles, alguna de las cuales debería ser certera, sin embargo, Peter, dándose la vuelta otra vez, no le ofreció ninguna ayuda, y cuando se separaron, el joven realizó uno que otro aspaviento de irritación congruente en su siguiente encuentro. Peter discernió a simple vista que durante el intervalo Lance lo había adivinado todo y que, para hablarle de ello, tan solo estaba esperando a que se presentase la ocasión propicia. Se las compuso para facilitarle pronto otra entrevista y su ahijado espetó sin rodeos. ¿Sabe usted que su enigma me impedía dormir? Pero durante mis meditabundas vigilias me llegó la respuesta, y, a fe mía, me hizo estallar en carcajadas. ¿Supone usted que realmente me hacía falta ir a París para descubrir eso? Al verlo incluso en ese instante, mantener su reserva con tan sublime heroísmo, el joven amigo de Peter no pudo menos que echarse a reír de nuevo. ¿No dará usted ninguna señal de asentimiento antes de cerciorarse por completo? Admirable viejo Peter. Pero Lance finalmente se explayó. Pues bien, diablos, se trata de la verdad sobre el maestro. Eso provocó por ambas partes, durante los siguientes momentos, un vívido pasaje en que cada uno de ellos se asombró ante el asombro del otro. Pero entonces, ¿desde cuándo sabías? El valor exacto de su obra lo supe, dijo Lance, haciendo un esfuerzo memorístico, desde que empecé a enterarme de la realidad de las cosas, aunque reconozco que no lo vi con absoluta claridad hasta que estuve la Bass. Piedad, piedad, se lamentó Peter por un terror retrospectivo. Pero, ¿por qué me tomaba usted? Yo soy un inepto incurable, eso sí ha habido necesidad de que me lo metieran a la fuerza en la cabeza, pero al menos no soy tan inepto como el maestro, declaró Lance. Entonces, ¿por qué nunca me dejaste ver? ¿Que yo? A fin de cuentas, completó el joven. ¿No era tan idiota? Pues precisamente porque nunca me había imaginado que usted sabía. Pero le pido perdón. Sencillamente quería ahorrarle desconciertos, y lo que ahora no se alcanza es como diantres. En tal caso, ha conseguido usted mantener su boca cerrada durante tanto tiempo. Peter le brindó la explicación, pero solo después de cierta demoranza y con una grave, no exenta de balbuceos. Fue por tu madre. Oh, dijo Lance. Y ahora, eso es lo primordial. Ya que se ha descubierto el pastel, te exijo una promesa, me refiero, y Peter se explicó casi febrilmente, a un juramento por tu parte, un juramento solemne, que debes hacerme aquí ahora mismo, el de sacrificar cualquier cosa antes que dejarla descubrir. ¿Lo que yo descubrí? Lance lo meditó. Comprendo. A las claras, tras un instante, ya había meditado muchísimo. Pero, ¿qué es lo que usted cree que podría yo verme en la coyuntura de sacrificar? Oh, siempre se posee algo susceptible de tener que ser sacrificado. Lance lo miró intensamente. ¿Quiere eso decir que usted ha tenido que...? Sin embargo, la mirada que recibió en correspondencia eludió este interrogante tan drásticamente que el joven se apresuró a abordar otra vertiente del asunto. ¿Está usted verdaderamente seguro de que mi madre no sospecha nada? Tras renovadas cavilaciones, Peter estuvo verdaderamente seguro. Si lo sabe, entonces es que es de todo punto extraordinaria. Pero, ¿no somos todos aquí unos fenómenos? Sí, concedió Peter, pero de modos diferentes. Lo que te exijo es de cabal importancia, porque el restringido público de tu padre, como bien sabes, extendió Peter, se compone de... A ver, ¿de cuántas personas? En primer lugar, tuvo el hijo del maestro la audacia de decir, de sí mismo. Y en el último lugar, también, no sé de otra persona. Peter tuvo un asomo de irritación. Y de tu madre, córcholis, siempre.
Lance lo reconsideró. ¿Tiene usted absoluta certeza? Absoluta. Bien, pues con usted ya son 3. Oh, conmigo. Y Peter, con un ademán de su vieja cabeza benévola, se minimizó modestamente. El grupo es de todos modos tan exiguo que una disidencia, si llegare a producirse, se dejaría notar cruelmente. Por consiguiente, en resumidas cuentas, esfuérzate, mi querido muchacho. Eso lo es todo. En no escindrirte de tú del grupo. ¿Tengo que perpetuar la farsa?, gimió Lance. Precisamente ha sido para ponerte en guardia contra los peligros de una defección por tu padre el motivo de que yo haya preparado esta ocasión. ¿Y en qué cree usted?, preguntó el joven, que consista concretamente esos peligros. Pues mira, desde el momento en que tu madre, capaz de tan apasionadas emociones, sospechase tu secreto, vaya, dijo Peter porfiadamente, eso sería como encender un reguero de pólvora. Pareció por unos momentos que Lance siguiera con su mirada el recorrido de la llama. ¿Ella me repudiaría? Ella lo repudiaría a él. ¿Y se sumaría a nuestro bando? Antes de contestar, Peter apartó el semblante. Se sumaría a tu bando, pero con esto ya había dicho lo suficiente para describir, y, según esperaba manifiestamente, para evitar la horrenda posibilidad. Durante los 6 meses siguientes, empero, sus temores se renovaron. Con toda virulencia, más de una vez, Lance había regresado a París para intentarlo de nuevo. Después de ello volvió al redil, y tuvo con su padre, por primera vez en su vida, una de esas escenas que hacen saltar chispas. Con mucha expresividad, el joven se la narró a Peter, respecto del cual ello era algo sin precedentes. Constituía una manifestación de reserva inusitada por parte del matrimonio de Villacarrara, el que en esta ocasión rehusara, tratándose de una cuestión de orden íntimo, espontanearse, ya que no con júbilo, entonces con consternación ante su excelente amigo. ¿Acaso esto produjo, a efectos prácticos entre las dos partes, una ligera frialdad y un cierto espaciamiento en sus amistosas relaciones, patentizados primordialmente por la circunstancia de que, para estar en condiciones de hablar a sus anchas con su viejo compañero de juegos, Lance debiera, normalmente, ir a visitarlo en su residencia? De esta guisa surgieron entre ellos las más estrechas, aunque, desde luego, no las más jocosas, relaciones mutuas que tuvieran jamás. El malestar del pobre Lance se debía a la tensión que primaba en su hogar, engendrada por el hecho de que su padre deseaba que llegase como mínimo al grado de triunfo a que había llegado él. Lance no había renunciado a París. No obstante tener la vívida sensación de que París había renunciado a él, estaba dispuesto a regresar allí por la fascinación que le producía ensayar, ver, sondear las profundidades, aprender la lección, en definitiva, aun cuando la lección consistiese simplemente en percatarse de la importancia propia al desarrollarse el sentido crítico propio. En cambio, el maestro, ensimismado en su mediocre fecundidad, ¿qué sabía acerca de la impotencia y qué sentido crítico digno de tal nombre había desarrollado en toda su vida de altivez? Enardecido e indignado, Lance recabó con franqueza el padecer de su padrino. A Lance, por lo visto, su padre lo había reprendido con dureza, pues no podía perdonarle no tener, después de tanto tiempo, ninguna obra que enseñarle, y esperaba que, tras su propia próxima ausencia, ya hubiese subsanado tamaña omisión. Lo esencial, según explicaba el maestro con complacencia, consistía, para todo artista, aunque no fuese tan grande como él, en al menos producir obras. ¿Qué eres tú capaz de producir? Es todo lo que te pido. Desde luego, él había producido suficiente y no cabía duda de que tenía obras que enseñar. A Lance le aparecieron lágrimas en los ojos cuando le confesó a su viejo amigo cuán duro era el sacrificio que éste le exigía. No le era fácil mantener una farsa absurda, la de hijo admirador de su padre, después de haberse visto escarnecido por no desear ser una nulidad prolífica. Pero Peter, una vez al corriente de la situación, insistió en imponerle una noble hipocresía, y durante cierto tiempo su joven amigo, aún amargado y herido, se las industrió para seguir procurándole ese consuelo lentamente. 50 libras esterlinas recompensaron, todo hay que decirlo, más de una vez, tanto en Londres como en París, la lealtad del viejo amigo.
no menos eficazmente sin duda ahora, por ser informado de que tal dinero no era sino un adelanto sobre un cuantioso legado cuyo último destino Peter había determinado secretamente desde hace mucho tiempo. Mediante estas artes u otras, en todo caso, el justo furor de Lance pudo ser aplacado durante una temporada, aunque solo durante una. Día llegó en que Lance le advirtió a su padrino que ya no podía resistirlo más, o mejor dicho, que le era imposible contenerse. En Villa Carrara había tenido que aguantar otro sermón pronunciado con gran rimbombancia. Imposición está más onerosa. A esas alturas de lo que, sin posibilidad de contraatacar o decirle al maestro 4 verdades, podría soportar un ser de carne y hueso. Yo no me explico, observó Lance con cierta irritación por echar en falta los miramientos que, a fin de cuentas, pensándolo bien, le eran debidos a él mismo. No me explico, a fe mía, cómo puede usted, al punto de que han llegado las cosas, seguir el juego. Oh, para seguir el juego me es preciso tan solo retener la lengua, dijo Peter con calma, y además tengo mis motivos. ¿Siempre mi madre? Peter evidenció su turbación como solía hacerlo. Vale decir, apartó el semblante bruscamente. ¿Qué quieres que le haga? Jamás he dejado de sentir cariño hacia ella. Es hermosa y es un cielo de mujer, no cabe duda, concedió Lance. Pero en definitiva, ¿cómo es lo que representa ella para usted? ¿Qué interés tiene usted en lo que ella haga o deshaga? Peter, que se había revolado, hizo una breve tregua, después contestó. Bueno, es por las reacciones que sus reacciones me producirían a mí. Ahora hubo, empero, en su joven amigo una insistencia extraña, intencional. En definitiva, ¿qué es lo que representa usted para ella? Uy, nada. Eso no hace el caso. Ella solo ama a mi padre, dijo Lance, el parisiense, naturalmente. Y he ahí precisamente mis motivos. ¿Por qué desea usted evitárselo? Porque ella lo ama tan apasionadamente. Lance dio una vuelta por la habitación, aunque con la mirada siempre clavada en su anfitrión, y dijo, ha debido usted sentir hacia ella un tremendo cariño. Tremendo siempre, dijo Peter Branch. Por un momento el joven prosiguió meditando, después tornó a colocarse delante de Peter. ¿Sabe usted hasta qué punto ella lo ama a él? Ante esto se cruzaron los ojos de ambos, mas Peter, como si su mirada entreviese algo en la de Lance, pareció vacilar por primera vez en muchísimo tiempo, en decir que lo sabía todo. Yo lo he sabido hace nada, dijo Lance. Ayer por la noche ella se presentó en mi habitación después de haber estado presente. Silenciosa, con los ojos fijos en mí, en una escena con él hube que arrostrar, se presentó, y estuvimos hablando juntos a lo largo de una insólita hora. Lance hizo una pausa, y después se sondearon el uno al otro durante unos instantes. Entonces una luz súbita, que lo hizo palidecer, iluminó a Peter. ¿Ella lo sabe? Ella lo sabe, me lo confesó todo, para pedirme a mí tan solo eso, como dijo ella, eso de lo que ella ha sido capaz. Ella siempre, siempre lo ha sabido, dijo Lance sin piedad. Peter quedó mudo un largo rato, durante el cual su ahijado había podido escuchar su silencioso gemido profundo, y, si le hubiese puesto encima una mano, habría podido advertir en él la vibración de una prolongada exclamación reprimida. Para cuando Peter habló, por último, ya había apurado su cáliz. En tal caso, me doy cuenta de con cuánta pasión. ¿Verdad que es prodigioso? Dijo Lance. Prodigioso, musitó Peter. Con que si todo su esfuerzo por alejarme de París no tenía otro fin que el de preservar mi ignorancia, exclamó Lance con un gesto que simbolizó elocuentemente el fracaso de aquella tentativa, habría podido ser dicho fracaso lo que Peter pareció contemplar detenidamente por unos momentos. Creo que sobre todo, sin que fuese yo consciente de ello en su momento, tenía el fin de preservar mi ignorancia, repuso finalmente éste, apartando el semblante.